Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5. Vamos a hablar sobre inyección de código SQL. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Restrepo, Paul Rivero, Héctor Palomino y mi persona Gabriela Araujo. Ok, primero le vamos a mostrar la agenda de la exposición, en donde vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar sobre qué es la inyección de código SQL, cómo afecta la seguridad de una base de datos, cómo evitar la inyección de código desde la perspectiva del administrador de base de datos, así como también de cómo evitar la inyección de código desde la perspectiva del desarrollador, herramientas en Internet para inyección de código, algunos ejemplos prácticos, una breve conclusión y finalmente mostrar la bibliografía. En la diapositiva podemos encontrar un índice con todos los puntos a tratar según la diapositiva. Bien, una pequeña introducción. Aún en la actualidad podemos ver cómo el mundo de la informática se encuentra propenso a múltiples o diversos tipos de ataques por parte de terceras personas o entidades que buscan bien sea digamos, robar u obtener información de las víctimas, como también de esparcir malwares o el secuestro de datos. Es por ello que las bases de datos son digamos que el blanco perfecto para estos atacantes, ya que en ellas se almacena gran cantidad de datos que pueden ser utilizados de forma maliciosa. Unos ejemplos de estos datos podría ser información de cuentas bancarias o datos de cuentas bancarias, podría ser también información de tarjetas de crédito, datos de tarjeta de crédito, de igual forma podrían ser información de password o software para entrar a una aplicación o para la permisología de aplicaciones. Otro tema que tenemos que resaltar es que las páginas a las que actualmente, en la mayoría de las veces, nosotros entramos desde nuestros ordenadores, utilizan base de datos. Esto para brindarnos una página web dinámica. Cuando nosotros nos logueamos o nos registramos en una página de este estilo, dinámica, la información o todos los datos van almacenados en una base de datos. Todos estos datos pueden almacenarse gracias a un lenguaje manejador que es, no pase las láminas, gracias al lenguaje SQL, que él realiza la eliminación de datos, inserción de datos, actualización de datos. Pero consigo también trajo lo que es una de las vulnerabilidades que mayormente se da en la actualidad y que es mayormente explotada, y es la inyección SQL. Según Open Web Application Security Project, posiciona a la inyección SQL en la primera posición de su top 10. Esto es evaluando ciertos aspectos. Open Web Application Security Project es una comunidad que busca que las aplicaciones sean seguras y busca todos aquellos ataques, los evalúa y le dan un ranking según su explotabilidad, según su, digamos, su impacto y su explotabilidad. Ellos se rigen con el siguiente esquema, en donde evalúan la explotabilidad, los riesgos de prevalencia, también los riesgos de detectabilidad, los impactos técnicos e impactos del negocio, dándole las ponderaciones que vemos en las láminas. Vemos que a la inyección SQL le dan, desde el punto de vista del atacante, le da una explotabilidad de 3, ¿sí? Que es la mayor. Eso quiere decir que para un atacante es fácil explotar lo que es la inyección SQL en una base de datos. En cuanto a la seguridad, podemos ver que fácilmente se puede detectar
cuando una página se encuentra vulnerable, y esto facilita a los atacantes saber a qué páginas atacar. Y de igual forma vemos que tiene un impacto técnico de 3. ¿Sí? Con esto nos referimos a que tiene un impacto muy grande en la pérdida de confiabilidad, en la pérdida de integridad y en la pérdida de, digamos, disponibilidad. Ahora bien, nosotros nos preguntamos luego de hacer esta breve introducción, ¿qué es la inyección de código SQL? Bien, podemos decir que es un ataque básico que se utiliza para obtener acceso no autorizado a una base de datos o para recuperar información directamente de la base de datos. Los principios básicos que subyacen a la inyección de SQL son simples y estos tipos de ataques son fáciles de ejecutar y dominar. También otra forma de definirlo sería que es un método de infiltración de código intruso que aprovecha una vulnerabilidad en una aplicación a nivel de la validación de sus campos de entrada para tener acceso a la base de datos y poder operar en ella. Podemos decir también que la mayoría de estos ataques, ¿verdad?, se realizan con fines de, para hacer, con fines maliciosos, dañinos, o también con la finalidad, pues, de espiar. Es por ello que todos los, digamos, los desarrolladores deben validar muy bien lo que es la parte de la seguridad. Entonces, nosotros podemos ver que a partir de una inyección SQL que se realiza a través de los campos de entrada de una aplicación, no solamente podemos acceder a una tabla de una base de datos, sino también a todas las tablas y bases de datos que se encuentran relacionadas dentro del, digamos, dentro del servidor. Que esto puede ocasionar un mayor impacto tanto técnico como un impacto dentro del negocio. Ahora nos preguntamos, ¿cómo afecta la seguridad de una base de datos? Bien, tenemos que la inyección de código quebranta en una base de datos, lo que es la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Una inyección SQL puede afectar de forma significativa lo que es la estructura o los fundamentos de la base de datos. Cuando hablamos de la confiabilidad, nos referimos al acceso a los datos confiables y sensibles de la base de datos, que ya no son respetados por las permisologías establecidas antes del ataque. Es decir, que el atacante tiene acceso a toda la información o todos los datos que anteriormente tenían que seguir una permisología para poder ser accedidos. No solo esto, que el atacante también puede divulgar todos estos datos, dando un amplio, digamos, proyección de los datos cuando deberían de ser desguardados. Ok, en cuanto a la integridad. Luego de una inyección SQL, se puede encontrar en una base de datos que se encuentran datos duplicados, datos incorrectos, datos alternados, o sea, datos alterados, también datos faltantes. Podemos ver que una base de datos que no tenga, tenga una buena integridad, simplemente es inútil, ya que son necesarios que estos datos sean correctos para que puedan realizar las operaciones pertinentes según sea también el tipo de negocio, a la hora también de tomar decisiones o consultar información o datos para ser utilizados. Y en cuanto a la disponibilidad, ok, una inyección SQL puede tocar de forma importante lo que es la disponibilidad de los datos. Nos referimos a que estos pueden ser borrados o bloqueados. Uno de los casos que mayormente se está viendo en la actualidad es que los ataques hacia el bloqueo de los datos es muy frecuente. Uno de esos ejemplos es el ataque que se le realizó a MongoDB. Esta es una empresa de base de datos
que es utilizada por gobiernos y también por, digamos, empresas a nivel de telecomunicaciones y todo eso. Esta empresa sufrió un ataque en el que los ciberdelincuentes habían encriptado, habían tomado su información de 32.000 servidores, los habían tomado, habían hecho una copia y borrado todas las bases de datos que ellos disponían y para posteriormente solicitarle un pago a través de Bitcoin para poder ellos entregarles posteriormente la copia de la base de datos. Esto es lo que actualmente se está haciendo en las mayorías de los casos para obtener un beneficio económico. Como podemos ver, la inyección SQL en una base de datos la vuelve totalmente desconfiable, nada confiable. Lo que ocasiona que sus datos ya no se pueden, lo que ocasiona que ya sus datos no pueden ser utilizados de forma confiable y ya son inútiles. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo evitar la inyección de código desde la perspectiva del administrador. Gabriela. Diga. Gabriela, ¿me escuchas? Ahorita sí. ¿Ah? Sí, sí. No voy a preguntarte porque me llamó la atención el ejemplo que diste. Ajá, dígame. Porque es de MongoDB y MongoDB es una base de datos no relacional, o sea, no SQL. Entonces, el ejemplo me llamó la atención porque como normalmente la inyección de código es hacia SQL, entonces yo quería saber si había más información con respecto a ese ataque que le dieron pero fue a la compañía MongoDB. Sí, fue a la compañía, en donde secuestraron la información de 32.000 servidores. Y, bueno, sería interesante conocer un poco más ese ejemplo. Y después me lo mandas. Ok. Ok. No hay problema. Y continuamos. Sí. Bueno, entonces le doy pase a mi compañero Paul. Buenas tardes, vamos a ver cómo evitar inyección de código desde el punto de vista del administrador de base de datos. Ok, uno de los primeros tips es evitar el privilegio administrativo. Usar la cuenta raíz para conectar su aplicación web a un servidor de base de datos es uno de los peores errores que se puede cometer. Una cuenta administrativa comprometida puede potencialmente dar acceso a los hackers a todo el sistema. Incluso las cuentas no administrativas que tienen acceso a todas las bases de datos dentro de un servidor pueden ser dañinas, especialmente si el servidor de la base de datos está compartiendo entre las diferentes aplicaciones y base de datos. Por lo tanto, sería mejor utilizar una cuenta que solo tenga permisos simples de lectura y escritura para la base de datos específica que se encuentra detrás del sitio web. Por lo que si su sitio se piratea mediante inyección SQL, el alcance del daño permanece dentro de los límites de esa única base de datos. Otro enfoque más avanzado sería usar conexiones separadas para los segmentos del código que leen o escriben en su base de datos. Y además, y aquí se descartan los permisos y roles por cada segmento. Por ejemplo, una página de listas que no hace ninguna modificación a la base de datos, pero usan parámetros de búsqueda extensivamente. Puede codificarse para usar una condición de solo lectura a la base de datos con el fin de endurecer aún más su código contra estos contratiempos. De hecho, Microsoft en su base de datos SQL Server recomienda que reciba una cuenta de dominio que tengan permisos configurados para acceder solo a los recursos necesarios. De esta forma, si un atacante rompe las defensas de una organización,
Esa persona quedará limitada por el conjunto de permisos necesarios para ejecutar el SQL Server. Bueno, otro punto también importante es usar los datos confidenciales. Esto incluye las contraseñas, las preguntas, las respuestas de seguridad, datos financieros, información de salud, entre otros. Podría ser útil para los hackers malintencionados. Esto asegurará que incluso si los hackers ponen sus datos en sus manos, no podrán explotarlos de inmediato, lo que dará tiempo para descubrir la brecha, tapar el agujero y tomar medidas respectivas, como el restablecimiento de las contraseñas, lo cual asegurará de que los datos robados pierdan su valor antes de que el atacante los descifre. También es importante tener nuestro archivo de claves en otro archivo distinto donde tenemos los datos encriptados. Hay un dicho que dice de que no ponga los huevos sobre una misma canasta. De nada sirve tener estas claves junto a los datos encriptados. Otro punto interesante es escapar a los caracteres especiales utilizados en las consultas SQL. Al hablar de escapar los caracteres, estamos hablando del slash que se coloca después de las cadenas de las consultas SQL para evitar que estas se corrompan. Algunos de estos caracteres especiales que es importante escapar son las doble comillas, las comillas simples y el slash x00. Todos estos caracteres tienen que ser considerados peligrosos porque pueden ser utilizados durante los ataques. Los diferentes lenguajes de programación ofrecen mecanismos para lograr escapar a estos caracteres. En el caso de PHP podemos optar, por ejemplo, la función MySQL Real Escape String, que toma como parámetro una cadena y la modifica, evitando todos los caracteres especiales, devolviéndola totalmente segura para ser ejecutados dentro de la instrucción SQL. Otro punto importante es delimitar los valores de las consultas. Si nosotros, por ejemplo, estamos esperando un entero, tenemos que asegurarnos de que estamos recibiendo un entero, de tal manera que así evitamos de que el usuario ingrese un entero y otros caracteres y poder hacer la inyección de código. Bueno, hay un rumor, hay un mito que dicen que si uno usa Oracle, uno se puede escapar de las inyecciones de código. Eso es un mito. Eso es un mito, por lo que todas las bases de datos se le puede implementar inyección de código y algunas de otras tienen ciertas vulnerabilidades. Aquí le vamos a mostrar qué bases de datos son susceptibles a las inyecciones de código. Por ejemplo, en MySQL se ejecutan privilegios de root por defecto. Tiene volcado de ficheros into or file. La ejecución de sentencias múltiples es poco probable. Pocos módulos lo permiten. En el caso de Oracle y DB2, la ejecución de sentencias múltiples no está permitida. Hay anidamiento de consultas select, uso de unión posible, uso de procedimientos invocables desde la inyección. También tenemos a Postgre, la ejecución de sentencias múltiples sí está permitida, anidamiento de consultas select, uso de unión posible, uso de procedimientos invocables de la inyección, uso de copy posible como superusuario. En MS SQL la ejecución de sentencias múltiples sí está permitida, anidamiento de consultas, select y uso de unión posible. Se trabó. ¿Sí? Paul, Sí, escucho. en 10 minutos se termina la reunión. Entonces, cuando tú termines, le damos finalizar y empezamos una nueva. Ok. Listo. Vamos al punto de cómo evitar inyección de código desde la
perspectiva del desarrollador. Ok, entonces si quieres terminamos aquí Ok. y empezamos la otra, ¿ok? Sí. Ahí ya. Listo. Como YouTube era muy nuevo. Sí, chao. No, ya se me había bajado. Ya se me había bajado. Entonces, denle para grabar. Ya. Bueno, aquí quedó. Denle para terminar la... Abre. No, ya lo hizo bien. Lo hicimos bien. Sí, lo único es que el caso de no pero la mano en el mismo, ¿no? No somos youtubers. ¿Dale ahí pausa? ¿Está grabando ahí? Dejar de... No, ahí dice dejar de compartir. Ya. Sí, debí de tener video. ¿No? Iniciar video de nuevo. No, pero ¿por qué no? Es aquí. Coño. Venimos en la selva, sí.